Pues buenos días, buen lunes y volvemos como otro lunes con los lunes al SOS de CDTI Bruselas, desde CDTI Bruselas. Y la sesión de hoy pues va a estar dedicada a los partenariados que están relacionados con la parte de energía y concretamente con la parte de energía que nos encontramos en Horizon Europe en el clúster 5, donde comparte energía, movilidad y la parte también de medio ambiente. Así que hoy nos dedicamos básicamente a energía. Comenzamos la sesión de hoy, pues indicaros que efectivamente pues tenemos con nosotros a varios invitados. Alguna de ellos ya la conocéis de los Infodays y las reuniones informativas que realizamos desde CDTI. Tendremos con nosotros a nuestra compañera María Luisa Revilla, que es la representante en el comité de programa del Clúster 5 en la parte de energía de Horizon Europe, y también nos acompañará a lo largo de la sesión de hoy, nos acompaña Cristina Garrido, que muchos la conocéis porque es la punto nacional de contacto también de energía de este Clúster 5, las dos desde CDTI Madrid. Y contamos con la intervención y las explicaciones de Antonio Aguiló Rullán, que es Project Officer de la Joint Undertaking Fuel Cells and Hydrogen. Para los que os incorporáis por primera vez, pues bueno, esta es la segunda temporada de los lunes al SOS. El año pasado pues realizamos también siempre para primavera una primera edición que estaba centrada en un recorrido por cada una de las secciones y subsecciones de las propuestas de proyectos colaborativos de Horizon Europe. Y entonces pues lo que hacíamos un poco es analizar cada una de estas secciones e invitar a uno o varios participantes que hubiesen sido satisfactorios o que hubiesen tenido muy buena puntuación en alguna de estas subsecciones o secciones. En esta segunda edición nos hemos centrado en hacer un recorrido por los diferentes partenariados que están relacionados con cada uno de los clústeres o subclústeres dentro del Pilar 2 de Horizon Europe. Son sesiones que intentamos celebrar todos los lunes, que no sean ni festivos en España ni festivos tampoco en Bruselas. Las sesiones pues pueden ser más o menos largas dependiendo pues del número de partnerships o de la cantidad y contenido de esa temática o subtemática, y la idea es ofrecer pues eso, un panorama de cuáles son los partenariados que están asociados a ese sector o subsector dentro del clúster. Y bueno, dar una visión para mejorar ese conocimiento sobre esas iniciativas paralelas, tener idea de quiénes son los actores a nivel europeo de influencia y de decisión, y eso nos ayuda a posicionarnos mejor y también a mejorar nuestras acciones aquí en Europa, y por tanto también intentar participar mejor y obtener más relevancia en estas iniciativas paralelas. Como muchas de ellas están orientadas a cualquier participante de Horizon Europe, cualquier entidad de perfil público o privado es bienvenida, y bueno, ya sabéis que estas grabaciones se encuentran colgadas después en el canal de YouTube de CDTI, así como las agendas, las presentaciones en PDF también las podéis encontrar. Durante la sesión lo que vamos es recogiendo las preguntas que podáis ir formulando, y de tanto en tanto paramos a nuestros speakers y recogemos estas preguntas, las lanzamos y ellos van continuando. Así que utilizad por favor el chat para poner vuestras preguntas, que las iremos recogiendo y las iremos contestando en diferentes pausas que vamos haciendo a lo largo de estos 60 aproximadamente minutos, un poquito más. Simplemente una visión general. Esta es la tercera sesión de toda una serie de una segunda temporada de webinarios que están centrados esta vez en lo que es los partnerships, los partenariados relacionados con Cluster 2 de Horizon Europe. Y bueno, en las próximas ediciones, en las próximas sesiones, pues tendremos, seguiremos este recorrido por las diferentes temáticas y subtemáticas de Horizon Europe.
para pues completar hasta finales de julio aproximadamente con esa visión y esa vuelta por todas estas iniciativas y ver un poco cuáles son los próximos pasos en los próximos años en la segunda mitad de Horizon Europe. Sin más, me gustaría entonces dar paso ya a mi compañera María Luisa Revilla, que lo que hará es hacer un pequeño resumen de cómo es la parte de energía dentro del Pilar 2 de Horizon Europe y nos explicará un poquito también cuáles son esas iniciativas o digamos, ese contexto político europeo o regulatorio europeo al cual pues Horizon Europe de alguna manera debe contestar, debe contribuir, ¿no? Muchas gracias, Luisa, por tu tiempo, tu dedicación y bueno, por esa visión así holística de lo que es energía en el Pilar 2 de Horizon Europe. Gracias. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Marina, y a todo el equipo vuestro por estas jornadas. Voy a compartir la pantalla. Me decís si veis bien la presentación y si me oís también bien. Vale, si pones pantalla completa, perfecto. Bien. Súper. Se ve y se oye. Pues nada, encantada de estar aquí en este lunes participando y en este caso pues hablando de los temas que has comentado, Marina, de los partenariados. En este caso voy a hacer una referencia a los partenariados del Clúster 5 y también luego me voy a centrar un poquito más en los que tienen que ver con los partenariados de energía. Mi idea es eso, hablar un poquito del contexto general. ¿Por qué? Porque es verdad que ya hubo una jornada anterior de Guillermo Álvarez, en el que hablaba muy en detalle de la diferencia de los partenariados que hay ahora en Horizonte Europa, su trayectoria desde el 6º programa marco. Pero bueno, siempre quiero poner un poco el contexto de lo que estamos hablando, referirme, como he dicho, a los del Clúster 5, luego a los específicos de energía y luego una slide solamente de unas recomendaciones. Y vamos a ello, pues vamos a ver, con respecto al contexto general, ¿no?, de los partenariados, de lo que estamos hablando. Estos partenariados en general son iniciativas que no son nuevas de Horizonte Europa, vienen ya en algunos casos hasta incluso desde el 6º programa marco y han ido evolucionando. Pero es verdad que en el periodo este último, sobre todo al final de lo que es el periodo de Horizonte 2020, la cantidad de partenariados que había en general en lo que es este programa marco de I+D+I a nivel europeo era desmesurada, ¿no? Era un poco desmesurada en tamaño de tipos de partenariados, de poca coordinación entre ellos, de poco marco de actuación sobre cuándo se inician, cómo se inician, cuándo se finalizan. Entonces, sí que es verdad que hubo un impasse ahí en la comisión y cuando se estuvo planteando cómo iba a ser el nuevo Horizonte Europa, una de las novedades que se quiso poner en marcha y sobre lo que la comisión ha tenido buena idea en ese sentido ha sido bueno, pues la reformulación de los partenariados, intentando un poco racionalizar todo el entorno que está asociado a los mismos, ¿no? ¿Y en qué ha consistido esa reformulación de los partenariados? Pues principalmente en la simplificación de los mismos, en cuanto a tipos de distintos partenariados que había. También reducción, por supuesto, en el número de todo este tipo de iniciativas, porque al fin y al cabo no olvidemos que estos partenariados lo que hacen es, detrás de estos partenariados, que son iniciativas que detraen dinero de lo que es el programa de Horizonte Europa para implementarlo de una forma diferente a la que habitualmente estamos habituados, que es las convocatorias de Call for Proposals que salen en los programas de trabajo. Entonces, de alguna forma es sacar dinero del Horizonte Europa para implementarlas de otra forma. Altera de ciertas maneras las normas y en eso pues hay que tener cierto cuidado, ¿no?, y cierto orden. Bueno, pues se ha reducido ese número, ha habido una orientación estratégica. La orientación estratégica supone que haya ahora un grupo de coordinación de todos estos partenariados, que tenga una visión global, que tenga una visión holística, que decida un poco también cuál es la orientación que tienen que tener estos nuevos partenariados que se generan en Horizonte Europa. Hay un marco común, sobre todo respecto a lo que tiene que ver los criterios de cómo se generan estos partenariados y cómo también se implementan y cómo también llegará un momento en que tengan su fin, es decir, en qué momentos cada uno de ellos tiene que tener su origen y luego también su fin. Una mayor coherencia, que no haya solapes entre ellos y también un marco temporal. Es decir, estos partenariados hasta ahora pues surgían y luego no había forma de llegar al fin de los mismos. Parecía que nunca se llegaban a alcanzar los objetivos iniciales por los que se habían constituido. Pues ahora sí, se marca un marco temporal con unos objetivos específicos y habrá un momento que se revisen y si se han cumplido, pues tendrán que desaparecer, ¿no?
Y bueno, eso es lo que está generado en este nuevo marco de Horizonte Europa. Por ello, ¿qué tenemos? Pues que ahora vamos a tener en este periodo de Horizonte Europa 3 tipos de partenariados, ¿no? Vamos a tener los partenariados coprogramados, los partenariados cofinanciados y los partenariados institucionales. Vamos a empezar un poquito, una breve pincelada sobre cada uno de ellos. En cuanto a los partenariados coprogramados, estamos hablando que detrás de ellos hay un acuerdo contractual entre una parte pública y una parte privada. Es así como la base un poco legal y los socios de estos partenariados coprogramados. Ese acuerdo contractual por la parte pública es de la Comisión Europea. Y por la parte privada están detrás, suelen estar asociaciones industriales. Estas asociaciones industriales que aportan, van a aportar una agenda de investigación a largo plazo, una SRIA, y la Comisión, de alguna forma, por la parte pública, se compromete a dar una financiación específica a través del Horizonte Europa como instrumento de investigación y desarrollo, a través de los programas de trabajos habituales del Horizonte Europa y en los clústeres que correspondan, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos claro que se parte siempre de un roadmap, de una agenda de investigación a largo plazo que se va a ir ejecutando. ¿Cómo se va a ir ejecutando y cómo se va a ir financiando? A través de convocatorias dentro de los programas de trabajo del Horizonte Europa. Y las convocatorias y los instrumentos son los habituales y al uso que conocéis ya en Horizonte Europa. Otra modalidad, los partenariados cofinanciados. Aquí, en los partenariados cofinanciados, estaríamos hablando sobre todo de un esfuerzo que se hace a nivel presupuestario y sobre todo a nivel también de coordinación de agendas de investigación y desarrollo entre Estados miembros y la Comisión Europea. Aquí intervienen no la parte privada, sino para la constitución de estos cofinanciados, la parte pública, por un lado la Comisión y por otro lado los Estados miembros. Y cuando hablo de los Estados miembros, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, principalmente quien está detrás de ahí son agencias de financiación, bien regional, local o nacional, que gestionan programas de investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Y que lo que van a hacer es coordinar esfuerzos presupuestarios y también una agenda común de investigación y crear un programa de investigación de interés común para esos países que están participando, para esas agencias de financiación. ¿Cómo se implementan al final? Pues al final, ¿o cuál es la base legal que hay detrás de ellos? Al final, en los programas de trabajo, al uso del Horizonte Europa, va a salir un tópico específico que viene con la denominación de COFAN, en donde quien se va a presentar no van a ser las entidades que hacen el I+D, sino que van a ser estas agencias de financiación regional, nacional o local de distintos países. Y ellos, pues una vez que tengan este proyecto aprobado, firmarán un gran agreement al uso de los proyectos que se financian en el Horizonte Europa. Una vez que este consorcio ya está formado, este gran agreement ya ha funcionado y por tanto se crea el consorcio y se crea como tal la COFAN, ellos sí que van a tener la obligatoriedad de lanzar convocatorias conjuntas internacionales donde van a dar cabida a proyectos de investigación y desarrollo que se hagan en cooperación entre distintos países, ¿no? Y ahí es donde las entidades de distinto perfil, industrias, empresas, centros públicos, universidades van a poder aplicar y presentar sus proyectos de I+D+I. ¿Qué se caracteriza a estos partenariados? Pues que son evaluación centralizada y financiación descentralizada. Es decir, cada agencia que participa, cada agencia de financiación que participa es el que financia sus entidades de cada país. Y luego están las institucionales. Las institucionales son las conocidas anteriormente como las JTIs y en estas están en el marco lo que es la base legal de ellas no es el reglamento del Horizonte Europa, y por tanto salen lo que es fuera del Horizonte Europa y su base legal está en el artículo 185 y 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si es artículo 187, pues estaríamos hablando de que la Comisión lo que hace es también detraer fondos del programa de Horizonte Europa para crear un programa específico de I+D en un área concreta y un área que se ha determinado que es crucial y que es estratégica, ¿de acuerdo? Y es un acuerdo también entre una parte privada, una industria que suele ser la que está detrás, también a veces academia, y la Comisión Europea. Si fuéramos por el artículo 185, lo que tendríamos que hacer es también igual, le traemos unos recursos del Horizonte Europa y creamos un programa nuevo de investigación y desarrollo, pero en este caso con los Estados miembros, no con lo que es la parte privada o una industria o una asociación. Como os he comentado, el marco es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en concreto los artículos 185 y 187, y en el caso de los artículos 187, lo que da lugar a esto, y también en el 185, es a la creación de una institución legal independiente de Horizonte Europa. ¿De acuerdo? En este caso, una joint undertaking, en el caso de los artículos 187. Como se crea un programa de investigación separado de lo que es el Horizonte Europa, lanzarán sus programas de trabajo independientes, ¿de acuerdo? De los que venimos habitualmente viendo pues, en los clústeres del Pilar 2 de Horizonte Europa. Y también, en general, usan los instrumentos de Horizonte Europa con algunas excepciones. Bueno, aquí tenéis un poco, ya os digo, este panorama
de todos estos 3 grandes partenariados que se quedan en Horizonte Europa. Aquí veis un poco lo que era el Horizonte 20, pues esas iniciativas JPI, SJP, Seranet, KIC, artículos 185, 87. Había 8 tipos, 119 iniciativas individuales y aproximadamente esos 20.000 millones de euros de presupuesto que se llevaban de lo que es el Horizonte Europa, Horizonte 2020. Y ahora en el Horizonte Europa pues nos hemos pasado de 8 tipos a 3 tipos, los que os he comentado anteriormente. Hemos tenido en esta primera programación estratégica de estos 4 primeros años 49 iniciativas. Y también en presupuesto seguimos teniendo un gran peso importante a nivel presupuestario. Tener en cuenta que aproximadamente el pilar 2 hay un límite establecido de que no puede superar el 50% del presupuesto del pilar 2. Estamos hablando de un presupuesto aproximadamente de unos 56.000 millones de euros y estamos ahí llegando a esa mitad casi, ¿no? Nos quedaría ahí un poco todavía de remanente para el siguiente periodo presupuestario. Pero bueno, lo que quiero deciros es que hay mucho dinero en juego en estos tipos de partenariados y hay que conocerlos, hay que estar ahí pendiente porque hay muchas oportunidades de financiación también que no se nos pueden escapar. Como os he comentado, hay un plan estratégico que es el que está ahora mismo, el que está vigente, el que ha sido vigente y que sirve de referencia para los primeros programas de trabajo bienales 21-22, 23 y 24. Y es ahí donde se han estipulado estos 49 iniciativas. Ahora, como sabéis, estamos en el periodo de elaboración, o la comisión está en periodo de elaboración del siguiente plan estratégico para el siguiente periodo 25-27, y ahí la comisión establecerá pues, esa nueva lista de partenariados, seguirá con aquellos que considere que tienen que seguir y podría haber nuevos sobre todo coprogramados y cofinanciados, que son los que están bajo el reglamento de Horizonte Europa. Muy bien, venga, pues vamos a ver cuántos partenariados de todas estas tipologías afectan a lo que es el clúster 5. Comentaros que el clúster 5 entra dentro de lo que es el pilar 2, es un clúster de 15.000 millones de euros aproximadamente, es uno de los más grandes de clústeres a nivel presupuestario y también a nivel de contenido y de topics. Incluye todo lo que tiene que ver con la parte de clima, toda la parte de energía y toda la parte de movilidad. Estas partes anteriormente en el Horizonte 20 estaban en determinados retos diferentes, cada uno diferenciado, y ahora parten todos dentro del mismo clúster. Como clúster 5 tenemos 6 destination o 6 destinos, 6 grandes áreas de trabajo dentro de este clúster. Una en concreto es específica dedicada a clima, a todo lo que tiene que ver con la ciencia climática y respuestas también a los problemas que tiene el clima, con la idea sobre todo de transformar la sociedad y la economía hacia esa neutralidad climática. Aproximadamente un 10% del presupuesto de este clúster se dedica a los temas de clima. Habría luego otro destino específico que tiene que ver con aspectos cross-sectorals que afectan tanto a la parte de clima, de energía y movilidad, que también aproximadamente se lleva un 10% del presupuesto total. Habría luego 2 destinations específicos para los temas de energía, uno desde el punto de vista orientado a lo que es la generación de energía que sea competitiva, limpia y segura y sostenible. Aquí estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con todas las distintas energías renovables, con todo lo que tiene que ver con las redes de distribución, de transporte, de almacenamiento y luego también con los temas de captura, almacenamiento, usos de CO2. Y luego otro destino específico que tiene que ver no tanto con la generación de energía, sino con el uso que hagamos de esa energía, ¿no? Un uso de esa energía que sea eficiente, sostenible e inclusiva. Aproximadamente, para que tengáis la idea, el 50% del presupuesto del clúster 5 se va a los temas de energía. Y luego movilidad. Movilidad también tiene 2 grandes destinos, uno que tiene que ver con todos los modos de transporte, estamos hablando de transporte por carretera, marítimo, aéreo, ferroviario, para que sean soluciones que sean competitivas y limpias, y luego todo lo que tiene también con servicios de movilidad inteligentes, resilientes, seguros, tanto de pasajeros como de mercancías, para que os ubiquéis. Todo este clúster 5 se implementa, y es muy importante, a través del programa de trabajo específico del clúster 5, a través de los partenariados de la Unión Europea, bien sean coprogramados, cofinanciados o institucionales, y también a través de los programas de trabajo de las misiones. En nuestro clúster 5 de lleno nos dan las 2 misiones, una que es la misión de clima, que afecta principalmente al destino de clima, y la misión de ciudades, que también es muy transversal, ¿de acuerdo? A todo lo que tiene que ver con movilidad, clima y energía. Con respecto a los partenariados, pues tenemos aquí estos partenariados, tenemos 11 partenariados en total, 5 serían coprogramados, 2 serían de tipo cofinanciados y 4 serían de tipo institucionales.
La suma de todos esos dineros que están ahí puestos suman aproximadamente unos 7.400 millones de euros. Os había comentado anteriormente que este clúster tiene 15.000 millones, es decir, que una gran parte, casi no llega a la mitad, pero una gran parte del presupuesto de este partenariado, de este clúster, para este periodo del Horizonte Europa se dedica a temas de partenariados. Por lo tanto, hay que seguirlos y hay que estar informado de los mismos. En cuanto a coprogramados, pues tenemos uno específico en temas de baterías, otro en temas de edificios y su entorno, otros que tienen que ver con una movilidad de carretera libre de emisiones, también un tema en temas de marítimo, de cero emisiones, transporte marítimo de cero emisiones y también un tema de movilidad conectada, cooperativa y autónoma. Tendríamos luego en verde, veis ahí, dos cofunds, una para todo lo que tiene que ver con temas de energía en general y otro más con un entorno urbano, ¿no? Tecnologías y soluciones que afectan a las ciudades. Y luego, como partenariados institucionales, tendríamos uno específico en hidrógeno limpio, otro también en temas ferroviarios, otro en un espacio aéreo único a nivel europeo y otro también en aviación limpia. ¿Cómo se reparten estos también a nivel de los grandes bloques de áreas de trabajo dentro del clúster 5? Pues en clima no tendríamos ninguno de esos partenariados asociados, en energía tendríamos 4, con unos 1.920 millones de euros en presupuesto. Aquí estaríamos hablando del de Build for People, que es el que afecta a los edificios y a su entorno. Las dos cofunds están dentro del área de energía y uno específico de hidrógeno limpio. Y donde se va mucho presupuesto es en la parte de movilidad. Como veis, casi un 70% de los presupuestos de partenariados van en 4 partenariados coprogramados y 3 grandes partenariados institucionales afectando al área de movilidad. Y luego creo que va a haber una sesión específica. Sí, efectivamente. Por lo tanto, no. Sí, efectivamente. Aquí también ves, gracias Marina, aquí también tenéis ver, pues lo mismo, los grandes 6 destinations, en verde pues donde encajan los que son cofinanciados y en azul los que son coprogramados. Aquí los pongo los institucionales, ¿por qué? Porque los institucionales no se implementan a través del programa de trabajo de las Cluster 5, ¿de acuerdo? Llevan programas de trabajo separados. Bien, entramos ahora a lo que son los partenariados propios de energía. Pues como hemos comentado, tendríamos uno institucional que es el de hidrógeno limpio, que es bueno, este ya tenía, no es nuevo, viene ya desde el 7º programa marco, tuvo su continuidad en Horizonte 2020 y también tendrá su continuidad en Horizonte Europa. De aquí no voy a hablar mucho porque luego Antonio Aguiló, de Officer de la JU de Clean Hydrogen, pues os va a contar mucho más en detalle pues todo lo que es este partenariado institucional. Lo que sí que quiero dejar claro es eso, que estos partenariados institucionales llevan programas de trabajo independientes de los del Cluster 5. En cuanto a los partenariados coprogramados, he puesto el de Build for People, que es el que también voy a entrar ahora, y también he puesto el de baterías. El de baterías lo lleva mi compañero Julio Dolado, que es de la parte de movilidad, porque inicialmente nació con un espíritu, o bueno, con más peso, sobre todo a lo que es el uso de baterías para vehículo eléctrico. Pero no obstante, sí que quiero deciros que coge tanto la parte de baterías para vehículo eléctrico como aplicaciones de batería en estacionaria. Y luego, pues estas dos cofunds partnership que ahora también comento brevemente. En cuanto al partenariado de Build for People, que es un partenariado coprogramado, exacto, es importante que sepáis que su forma de ver los topics o de encontrar estas oportunidades dentro de este partenariado va a ser siempre dentro del Cluster 5 y en este caso dentro del Destination 4, que es el que lleva todos los temas de eficiencia energética en edificios. Quiero que sepáis que este Build for People, el partenariado coprogramado, no es nuevo, viene del anterior en Horizonte 2020 llamado Eficiencia Energética en Edificios. Aquí tenéis un documento que sí que han elaborado con todos los proyectos que se han ido financiando en esta época anterior. Y luego lo que sí que quiero que sepáis es esta nueva continuidad que han querido darle para el Horizonte Europa, y en este caso con algunos matices nuevos. Y al igual que en el otro periodo anterior hablábamos solamente de lo que es el edificio y muy centrado en su propia eficiencia del edificio en sí, aquí tenemos un aspecto muchísimo más holístico. Primero porque tiene una base muy fuerte de lo que es un poco estar atento a las necesidades de los usuarios de esos edificios. Y luego también porque tiene un foco más holístico y más grande, un scope más grande, en el sentido de que no se trata al edificio en sí, sino a los edificios y a su entorno con los que se relaciona, ¿de acuerdo? Entonces el ámbito del alcance es mucho mayor. Sigue abondando sobre todo en todo lo que tiene que ver con la descarbonización de estos edificios y de su entorno, la mejor uso de la energía dentro de esos edificios,
la descarbonización de los procesos de renovación y de construcción, y también, sobre todo, como os he comentado, una parte también de sostenibilidad y una descarbonización también, por ejemplo, de materiales embebidos y todo lo que es el proceso de construcción, ¿no?, de estos edificios y de su entorno. Comentaros que a nivel de la Comisión Europea, quien lleva este partenariado es la DG Energy, que es un poco el que hace de líder, pero es verdad que es un proceso de co-creación entre 12 servicios de la Comisión Europea que están relacionados con lo que es el entorno de edificios. Y a nivel de asociaciones industriales, como os he comentado, hay una parte pública, que es la Comisión Europea, y la parte privada, en este caso, serían dos grandes asociaciones. Una es la Plataforma Tecnológica de la Construcción Europea y otro es el World Green Building Council, que es también los dos los que actúan como esas asociaciones industriales que son los que han definido la agenda de investigación a largo plazo de este partenariado. Aquí simplemente también comentaros que el contexto desde que se ha creado este partenariado en Horizonte Europa, bueno, que ha dado la continuidad al que había anteriormente, simplemente comentaros el contexto en el que nos estamos moviendo. Es decir, en el 2020 la Comisión sacó una estrategia específica que se llamaba Ola de Renovación, con un enfoque muy fuerte a lo que era la renovación principalmente del parque de edificios a nivel europeo, abordando temas de pobreza energética, porque en ellos todas las medidas de eficiencia energética tienen un impacto mucho mayor. Abordado también los edificios públicos como motor del sector de la construcción, ¿de acuerdo? Empezando con el sector público como motor de este sector de renovación y luego con un enfoque muy claro a lo que es la descarbonización de todos los sistemas de calor y frío que todavía dependen mucho de combustibles fósiles. A lo largo de estos años, en el 2021, el paquete legislativo Fit for 55 Package, que es exactamente es la parte más de regulación y de legislación que acompaña a lo que es esos objetivos más a largo plazo de neutralidad climática para el 2050 y también el objetivo de disminuir las emisiones del 55% para el 2030 como un paso intermedio a esa neutralidad climática del 2050, pues lo que ha hecho este paquete legislativo es ahondar mucho en muchas directivas y entre ellas la Directiva de Eficiencia Energética y la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, ¿no?, con objetivos más ambiciosos a los marcados anteriormente en el anterior paquete legislativo, que fue el de la Energy Union. Y también ahondando mucho en ese rol del sector público para motor, ¿no?, como motor del sector de la construcción. Y también realmente el año pasado con el tema del REPowerEU, con ese objetivo de la Comisión de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles de Rusia, pues también justo sin haber acabado el proceso legislativo del paquete legislativo del Fit for 55, lo que ha hecho es ahondar todavía y ser más exigente con los objetivos de eficiencia energética, ¿no? Entonces, pues simplemente comentaros que en marzo del 2023, es decir, recientemente, ha habido un acuerdo parcial entre el Parlamento y el Consejo Europeo que ya está dando unos objetivos de reducción de consumo energético para los Estados miembros del 11,7% a nivel de la Comisión Europea, a nivel de todos los países, es vinculante a nivel de todos, no de forma individual, para el 2030. Eso supone mayor ahorro energético en todos los sectores, pero principalmente en el sector de la construcción y en el sector de los edificios. Por tanto, todo este partenariado de alguna forma tiene también que cumplir con todos estos objetivos políticos a nivel de la Comisión Europea. Aquí un poquito más de lo mismo, aquí veréis los objetivos y si echáis un vistazo a cada uno de ellos, el aspecto holístico es claro, ¿no? No solamente es la parte de meter más renovables, mayor eficiencia, sino también hablar de temas de sostenibilidad, de economía circular, bueno, pues también intentar mejorar el confort, las funciones, cuida mucho también de los temas del patrimonio cultural, mejorar de los rendimientos no solamente en un proceso de construcción, sino en todo lo que es el diseño, construcción, operación, incluso desmantelamiento. Es decir, que la visión es mucho más completa. Entrando ya en los partenariados que son partenariados con FANS, como os he comentado al principio, estos son partenariados en los que realmente el topic sale en los programas de trabajo y aplican las agencias de financiación regional, local o nacional, y luego se comprometen de alguna forma a sacar sus propias convocatorias. Por lo tanto, las convocatorias para lo que es las entidades privadas, públicas, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pues tendrán sus oportunidades cuando estos partenariados saquen sus convocatorias. Comentaros que ahora mismo tenemos dos partenariados, uno que es el Drive and Urban Transition, como os he comentado, muy enfocado a lo que es el entorno urbano, con tres grandes ejes de actuación, uno que lo que tiene que ver con distritos de energía positivo, otro con lo que tiene que ver con aspectos de renaturalización, de circularidad, de hacer más verde los espacios urbanos, y otro que tiene que ver con la parte más de movilidad, ¿no? El intentar llegar, reordenar el espacio y los sistemas de movilidad urbana con el objetivo de llegar a todos los sitios pues, en 15 minutos.
Comentaros como novedad que estos sacan convocatorias anualmente. El año pasado sacaron una en el 2022 y está previsto que salga una convocatoria nueva en el 2023. Habrá un lanzamiento en julio. Se espera que haya en septiembre la convocatoria oficial y que la preparación, hay 2 fases siempre de preparación, una pre-proposal y luego una full proposal. La primera deadline sería en noviembre de este año. Y aquí también en los recuadros de abajo pues os indico un poco los temas que se supone que para esta convocatoria de 2023 tienen en mente sacar. También es importantísimo, por supuesto, para estos temas, contactar con las personas que están de contactos. En este caso, como agencias nacionales, participa el CDTI y la Agencia Estatal de Investigación. Y aquí tenéis los enlaces para si tenéis alguna duda. El otro partenariado con FAN sería el Clean Energy Transition y aquí simplemente deciros que aquí se mete todo lo que tiene que ver con energía. En cuanto que se meten las energías renovables, las tecnologías de biocombustibles, las tecnologías también de captura, almacenamiento y uso de CO2 y luego cómo esas tecnologías se aplican, pues, por ejemplo, en un entorno de un sistema energético, en un proceso industrial o también en un entorno del environment, ¿no? de los edificios. Es decir, que es un aspecto, todo lo que se cubre en el programa de trabajo nuestro del Clúster 5, pues realmente también se recoge en este COFAN, ¿no? Con este instrumento separado donde la financiación viene principalmente de los Estados miembros. También importante, es como en el otro, en el DU, va a haber una convocatoria en el 2023, ojo a las fechas y también a las personas de contacto. En este, al igual que también participa el CDTI y la Agencia Estatal de Investigación, comentaros que también trabajan o participan en algunas agencias regionales. Metiéndose en la página web de CED podéis ver cuáles son esas agencias regionales, pero está el País Vasco, está también el Principado de Asturias, está Galicia y creo IDEPA de Galicia IDEPA de Asturias también, y no sé también si la región de Cantabria. Pero bueno, en cualquier caso, hay más agencias participando, no solamente las 2 que os he comentado anteriormente. Y ya quiero dar una pequeña pincelada para acabar con los temas de baterías. ¿Por qué? Porque es verdad que quien explica muy bien esto va a ser mi compañero Julio Dorado y también en la siguiente jornada que tengáis lo comentará, pero simplemente quiero dejar claro que baterías también afecta a lo que tiene que ver su aplicación en temas de estacionaria. Es decir, todas las renovables, muchas de ellas son gestionables, otras no lo son y van a necesitar de sistemas de almacenamiento y una de ellas será los sistemas de almacenamiento electroquímicos vía baterías. También comentaros que toda esta información viene en el Destination 2. De aquí comentaros, esto me interesa un poco para que lo veáis porque el contexto político de la creación de este partenariado de baterías fue complejo, se inició en el año 2017 y hubo como una especie de ecosistema a nivel de baterías, un momento en el que la Comisión se planteó también la necesidad de llevar la producción de baterías aquí en Europa, muy dependiente todavía de la producción también de otros países como Japón, China, Corea. La capacidad de fabricación de determinadas partes de la cadena de valor de las baterías en Europa no la teníamos, la habíamos perdido y había que otra vez volver a recuperarla. Entonces, bueno, se puso un ecosistema en baterías que iba, por un lado, pues es una alianza europea industrial en baterías para movilizar grandes proyectos de gigafactorías y de intentar traer aquí la producción de fabricación. Se creó en ese momento también una plataforma tecnológica europea, la Batteries Europe, porque en ese momento tampoco había una plataforma que aglutinara todo lo que es los intereses de la industria, de la academia a nivel de investigación y desarrollo. Se creó esa estrategia y ese paraguas de coordinación a largo plazo. Dio lugar también esto a un partenariado, en concreto el partenariado de baterías, un poco para que parte de esa agenda a largo plazo se pudiera financiar a través del Horizonte Europa, pues en este caso a través del Clúster 5 y en concreto dentro de lo que es el Destination 2 de Cross-Cutting. Y nada más, comentaros que aquí también dentro de lo que es este partenariado de baterías, lo que veis en verde es lo que cubre totalmente este partenariado, todo lo que tiene que ver con materiales avanzados y parte de materias primas, todo lo que tiene que ver con el diseño, tecnologías, desarrollos y también fabricación de las celdas de baterías y también la parte de vida final, ¿no? De las mismas, todo lo que tiene que ver con circularidad y con reciclaje. Aquello que veis a caballo entre azul y verde son temas más de módulos, de packs y de temas de integración, aplicaciones de integración en distintos sectores y eso lo cubre de forma parcial este partenariado, pero donde también se cubre mucho es en los partenariados específicos dedicados a estos sectores finales. Por ejemplo, si las baterías al final se integran en el sector del transporte o en el sector marítimo o en el sector ferroviario, en el sector aéreo, serán esos partenariados quien recoja tópicos específicos de cómo esas baterías se van integrando. De esas aplicaciones, claro.
Y nada más, como recomendaciones solamente tengo una muy clara, y es que para todos los partenariados realmente institucionales, principalmente artículo 187, que es el que nos corresponde por el tema del partenariado de hidrógeno limpio, que luego comentará Antonio, y en los partenariados coprogramados, bien sea el de baterías, bien sea el de Build for People, es fundamental una activa participación en los mismos. ¿Por qué? Porque las asociaciones privadas que están detrás de ellos son los que generan las agendas de investigación y hay que participar en las mismas si queremos que nuestros intereses de alguna forma se vean luego reflejados en los temas que aparecen en los programas de trabajo. Claro. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo, hay que dedicar esfuerzo, pero merece la pena si en las áreas en las que trabajamos son esas áreas donde se ha decidido por parte de la Comisión que haya esos partenariados, pues bien institucionales o bien coprogramados. Claro. Y nada más, aquí tenéis los contactos de mails tanto de mi compañera Cristina Garrido como los míos para cualquier tema o duda de lo que es el clúster en sí y también de sus partenariados asociados. Pues muchísimas gracias. Muy bien, Luisa, muchísimas gracias por esta introducción tan clara, no solo de la parte de energía, sino también del clúster 5. Efectivamente, como dices, casi la mitad del presupuesto se va a los partnerships, o sea, en vuestro caso. O sea que es súper importante, es crucial entenderlos e intentar participar, porque es eso, si no te estás negando casi la mitad del presupuesto que está dedicado a este clúster en el pilar 2. Y después, simplemente sí, efectivamente, por continuidad pedagógica, en la siguiente sesión de los lunes al SOS, pues atacará lo que son los partenariados relacionados con transporte. Esta sesión será un poquito más larga porque, bueno, pues hemos pedido la colaboración de los compañeros de la comisión de DGRTD para la parte de transporte por superficie, que explicarán, como bien has comentado, los partenariados, por ejemplo, de vehículo autónomo y la parte de baterías también. Los compañeros de la plataforma Waterboard pues nos explicarán pues la génesis, continuación y futuro del partenariado relacionado con transporte marítimo. Lo mismo encontraremos con Clean Sky, con uno de los officers de la Joint Undertaking, y lo mismo con la Joint Undertaking de Rail for Europe. Entonces, bueno, pues será una sesión un poco más larga, pero sí, efectivamente habrá la próxima sesión de los lunes al SOS, pues será sobre transporte. Y básicamente decirte pues que somos unos 117, ahora conectados 118, o sea, muy bien, mucho interés. Y nada, Luisa, ¿tenéis previsto alguna jornada informativa sobre el clúster 5 parte energía en los próximos días? Luisa, Cristina, si queréis comentar alguna cosa, Cristina Garrido, como queráis, ¿vale? Y si no, mientras le damos tiempo a Antonio a que vaya cargando, vaya compartiendo pantalla para su presentación. Pues mira, mientras que va compartiendo pantalla, sí, estamos preparando ya o teniendo en mente el Infoday que empezaría sobre las convocatorias del 2024. Perfecto. Y ese queremos hacerlo para octubre. Entonces todavía queda margen, Vale. pero bueno, ya estamos trabajando en el diseño del evento y los ponentes y demás. Y por supuesto, a través de nuestros enlaces de páginas web os llegará la información. Sí, perfecto. Que sepáis que a lo largo del mes de junio también están las jornadas europeas de renovables y de temas de energía, ¿vale? Con muchos eventos que se celebran no solo aquí en Bruselas, sino también en diferentes puntos de toda la geografía europea. Bueno, y sin más, es un placer para nosotros contar con la presencia de Antonio Aguiló, que es Project Officer de la Joint Undertaking de hidrógeno y que ha accedido muy amablemente a compartir estos minutos, este ratito con nosotros y explicarnos un poquito más cómo se generó esta Joint Undertaking, cuáles son los actores que hay detrás, qué es lo que podremos esperar y bueno, y los next steps. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Marina, y a la oficina en Bruselas por invitarme o por invitarnos y gracias a Luisa también por la presentación que has hecho, que no es nada fácil hacer un recorrido en lo que es, ¿no?, el entramado de partnerships, así que enhorabuena porque la verdad que ha quedado muy claro, incluso cosas que yo podría no tener claras se me han aclarado con tu presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Me llamo Antonio Aguiló y, como ha dicho Marina, pues trabajo en el partenariado por hidrógeno limpio, la Clean Hydrogen Partnership, aquí en Bruselas.
Voy a intentar dividir la presentación en tres partes. Una introducción breve sobre quién somos, el tipo de proyectos que financiamos. Luego dar un poquito un marco a lo mejor estratégico sobre qué áreas bueno, ya hemos financiado, porque no nos olvidemos de que ya hemos sacado 2 convocatorias de propuestas, pero de alguna forma dar ese marco estratégico de qué es en lo que nos estamos centrando, con unas menciones a lo que ahora se habla mucho, que son las sinergias, ¿no?, con otros partenariados, con otros programas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y luego también pues hablar un poquito de una línea de financiación que estamos teniendo ya desde hace unos años, pero que se ha visto acentuada más en el último año, año y medio, que es el tema de valles de hidrógeno. Entonces, un poquito de background sobre quién somos. Pues la Clean Hydrogen Partnership se estableció por una regulación del Consejo Europeo en el noviembre del 2021 y de alguna forma pues continúa las actividades que se iniciaron ya en el programa Marco 7, entonces nos llamábamos la Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. Luego se continuó dentro de lo que es el programa Horizonte 2020, nos llamamos la Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 2, la 2, y bueno, pues ahora mismo continuamos nuestras actividades a través de un partenariado institucional como la Clean Hydrogen Partnership. Nuestro marco pues, es similar al marco multianual, ¿no?, de la Comisión Europea. Entonces vamos desde el 2021 hasta el 2027, aunque es verdad que luego tendremos hasta el 2031 para implementar nuestro presupuesto. No nos olvidemos de que si tenemos una convocatoria de propuestas en el 2027, tenemos que cerrar esos proyectos más los que hayan comenzado en las convocatorias anteriores. Presupuesto de 1.000 millones de euros, que como ha dicho Luisa, se coge o de alguna forma nos lo cede Horizonte Europa, aunque es verdad que lo implementamos de forma parecida, hay que decirlo, aunque con algunas particularidades como comentaré después. La gobernanza. Los miembros de nuestro partenariado son 3. Por una parte tenemos a la parte pública, digamos, que está representada por la Comisión Europea. Y luego, como cualquier partenariado, pues obviamente tenemos a la industria y a la comunidad de investigación, si quieres llamarlo allí, de la temática que afecta a nuestro partenariado, que en este caso es el área del hidrógeno. Y están representados por Hydrogen Europe, por la parte de industria, y Hydrogen Europe Research. Es una asociación que están aquí en Bruselas. Luego, para entender bien cómo funcionamos, pues los organismos, ¿no?, del partenariado, los muestro en esta diapositiva en la parte derecha, pues son 4. Por una parte tenemos el organismo, si quieres, ¿no?, que decide que toma decisiones, que es el Governing Board, que está obviamente representado con parte de la Comisión Europea y luego parte de la industria y de la comunidad científica. Luego tenemos un director ejecutivo, que de alguna forma pues es la persona que está aquí en nuestras oficinas, que podríamos llamarlo es el jefe, digamos, de la oficina, y que de alguna forma pues implementamos lo que el Governing Board pues decide. Una de las partes más importantes pues es la implementación de los programas de trabajo. Y luego tenemos lo que llamamos los Advisory Bodies, que básicamente son 2. Tenemos el State Representative Group, que está formado por los países miembros más países asociados a Horizonte Europa, y luego el Stakeholder Group, que de alguna forma recoge pues, otros grupos, bien tanto otros partenariados como a lo mejor asociaciones en cierto tipo de tecnologías, pero también asociaciones públicas. Por ejemplo, tenemos la plataforma de valles de hidrógeno, que es un miembro del Stakeholder Group. La función que tiene el State Representative Group, por ejemplo, pues les consultamos y tenemos, esto está de alguna forma mencionado y clarificado en la regulación que rige las Joint Undertakings, pues tenemos que consultar de forma formal, por ejemplo, los programas de trabajo anuales. Y es a través de esta consulta en las cuales también, pues obviamente recogemos las opiniones y el feedback a nivel de cada país. Como he comentado, 3 miembros, no necesito repetirlo, pero es importante por lo que ha dicho antes Luisa, que a la hora de cómo de alguna forma influenciar o dar una opinión o de alguna forma entender cómo se genera ese programa de trabajo, pues obviamente hay 2 formas, ¿no?, de hacerlo. Una es participando a través de la asociación Hydrogen Europe, tanto bien industria o a nivel de comunidad científica. Se nutren de una serie de miembros que tienen, si quieres, pues acceso a lo que es la definición del programa de trabajo anual, y por otra parte, pues también a través del State Representative Group, que es consultas que llegan pues básicamente a través del Ministerio de la agencia relevante en
en cada país. ¿Qué objetivos? Pues muy relacionado con todo lo que son la parte, digamos, política, ¿no?, en temas de hidrógeno de la Unión Europea. Lo más importante, la estrategia europea por el hidrógeno, pero obviamente tenemos también un componente, ¿no?, de ayuda a todo lo que es la política industrial a la hora de desarrollar y reforzar, ¿no?, la competitividad del sector europeo a través de toda la cadena de valor, a través de nuestros proyectos. Estos serían los objetivos generales. Obviamente, la premisa es que vamos y que el hidrógeno tiene un papel de contribución a lo que son los objetivos climáticos de la Unión Europea, y es por eso que en concreto nuestro partenariado se centra en lo que es el hidrógeno verde, todo lo que tenga que ver con clean hydrogen, green hydrogen, o renewable hydrogen, distintos términos para referirnos a lo mismo. Entonces, nuestras actividades se centran alrededor de la generación de hidrógeno limpio. Es importante. Luego tenemos una serie de objetivos más específicos que podéis ver y que no voy a entrar en detalle, pero de alguna forma pues guían también las actividades que de alguna forma pues hacemos. Si miramos hacia atrás desde el programa Marco 7, estos son los proyectos que tenemos, los que ya han acabado más los que tenemos ahora mismo en marcha. La Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, la primera, empezó mucho a la hora con soporte, con ayuda a proyectos de pilas de combustible, tanto en el sector de estacionario, generación de electricidad con calor, con pilas de combustible, y la parte de transporte, aplicaciones de transporte. Así fue básicamente como empezó. Nuestra financiación mayoritariamente se daba a ese tipo de proyectos. Es verdad que a medida que fueron evolucionando las tecnologías, nos centramos también en investigación alrededor de lo que es la producción de hidrógeno renovable, producción de hidrógeno limpio. Y luego teníamos, o tenemos, de hecho, seguimos teniendo una serie de proyectos que es lo que llamamos cross-cutting, que son proyectos que de alguna forma son horizontales y que, bueno, pues miran a temas como de educación, de investigación prenormativa, etcétera. Son actividades que de alguna forma son necesarias, ¿no?, para acelerar la introducción de las tecnologías de hidrógeno. Cada vez más, y ya desde el 2019, como comentaré luego, empezamos a financiar ecosistemas de hidrógeno, lo que llamamos los valles de hidrógeno, aunque es un término que se viene utilizando relativamente hace poco, y son proyectos que de alguna forma pues financian todo lo que es un ecosistema de hidrógeno, desde la producción, distribución, transporte hasta el usuario final. Y ya en lo que, y lo podéis ver aquí con los 27 proyectos en temas de almacenamiento y de distribución, que es una parte muy importante en las que nos vamos a centrar en el partenariado que nos corresponde ahora. Como he dicho, empezamos en el 2008, aunque es verdad que el tema de investigación de pilas de combustible hidrógeno pues estaba incluso en el programa Marco 6 y anteriores, pero básicamente pues empezamos financiando proyectos de investigación a nivel de componente, a nivel de materiales. Empezamos a desarrollar los que llamamos proof of concept de distintos conceptos, fuimos haciendo pequeñas demostraciones hasta que pudimos incluso hacer con una serie de feedback loops, pues ayudar y dar financiación a lo que son los next generation of products, ¿no?, los productos de próxima generación. Ha sido siempre como una especie de feedback loop que nos ha permitido pues tener proyectos de demostración y que de alguna forma informasen las actividades de investigación que queríamos financiar. Muy importante todo el tema de fabricación para reducción de los que son los costes. Y ya en los últimos años, ya en la Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 2, pues financiamos proyectos de demostración a gran escala. Los proyectos pues más conocidos igual son los proyectos de financiación para flotas de autobuses, de vehículos de transporte ligero, también de pilas de combustible, micropilas en aplicaciones domésticas, y poco a poco pues fuimos abriendo el abanico de aplicaciones que financiamos. Estamos muy metidos también ahora en aplicaciones de tipo marítimo, en tema de trenes, y poco a poco también en colaboración con la Clean Aviation Joint Undertaking, pues en temas de aviación. Y entre medias hemos tenido una serie de iniciativas. Hemos trabajado mucho también a la hora de intentar acelerar lo que es la introducción de la tecnología del hidrógeno a través de una serie de estudios, de creación de coaliciones. Hemos tenido, por ejemplo, y tenemos una coalición para la introducción del hidrógeno en los puertos.
Y luego hemos hecho mucho trabajo, como mencionaré luego, desde el 2016 con autoridades públicas regionales y locales, ¿no? A la hora de intentar, de alguna forma, pues incorporar las tecnologías de hidrógeno dentro de sus ámbitos. Un ejemplo de lo que comentaba, aquí veis lo que son los proyectos de demostración para generación de hidrógeno con electrólisis a baja temperatura. Podéis ver en la parte izquierda pues, los proyectos que empezamos en el 2011 desde unas plantas de 150 kilovatios y con el tiempo, pues obviamente también lo que comentaba, de alguna forma dando también cabida a investigación que sucedía en paralelo para el desarrollo de los productos de nueva generación, no solo mejorando las eficiencias, sino mejorando también lo que son los procesos de fabricación a la hora de reducir costes, pues hemos ido escalando la tecnología y ahora mismo pues estamos financiando proyectos de electrolizadores de 20 megavatios dentro de lo que es nuestro partenariado y dentro de Horizonte Europa en lo que fue una convocatoria de la que llamaban el Green Deal Call, pues están financiando proyectos de generación con 100 megavatios en una sola planta. Entonces, esto ilustra de alguna forma el camino que hemos hecho en muchas tecnologías, donde investigación y demostración han ido en paralelo a la hora de intentar preparar lo que son los productos, ¿no? que de alguna forma pues, estén ya listos para ser incorporados en proyectos comerciales. Finalmente, para acabar este primer bloque, decir que es verdad que una gran parte de nuestras actividades es financiación a investigación y desarrollo, pero necesitamos otra serie de actividades para poder alcanzar nuestros objetivos. Y es un poquito lo que he comentado antes, la parte de estudios, pero también tenemos una serie de iniciativas como, por ejemplo, el European Hydrogen Safety, que es un panel que mira temas de safety en lo que es bueno, todo el ámbito del hidrógeno. Ahora estamos creando un panel mirando también a temas de sostenibilidad y circularidad. Tenemos un equipo que llamamos de Knowledge Management que de alguna forma, pues sí, intentan de alguna forma consolidar los resultados que vienen de nuestros proyectos y hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos tecnológicos dentro de nuestro SRIA, de nuestro marco estratégico multianual. Y tenemos una serie de iniciativas que nos permiten trabajar a un nivel internacional, incluso fuera de Europa, y bueno, y también actividades que estamos de alguna forma promoviendo con todo el tema de regulaciones, de regulations codes and standards. Entonces, todo esto forma parte de la familia de actividades que tenemos y que de alguna forma permite evolucionar de una forma más, como diría, de una forma un poquito más coordinada, y eso para ilustrar que la implementación de la ayuda del marco Horizonte Europa, antes de Horizonte 2020 y antes del programa Marco 7, a través de un partenariado tiene que ver mucho con eso, ¿no? Permite tener un ciclo multianual con unos objetivos muy claros, diseñar una serie de actividades alrededor de ello que permitan alcanzar esos objetivos, trabajando junto con la industria y con lo que es la parte pública, en este caso la Comisión Europea, ¿no? Te permite tener un ámbito más concreto, si quieres, sí, de más libertad, pero a la hora también de decidir lo que se financia, y eso se hace a través de un partenariado pues institucionalizado, ¿no? como el nuestro, y es un poco las razones por las cuales la Comisión pues ha decidido que en ciertas áreas pues se dote presupuestos a este tipo de partenariados. Lo dejo aquí de momento. Esto es un poquito el Sí, bloque 1, Marina. sí, había alguna pregunta sobre el tema de la cuota de participación en estos proyectos financiados, y más o menos cuál es el tanto por ciento de financiación, si es 50%, 50%, Vale. de parte pública y de la otra parte pues privada con los medios propios. Y también en la participación en la asociación, en el partnership, pues cómo tenéis previsto que se desarrollen estas cuotas de participación. Recordad que las preguntas las escribís en el chat, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, a nivel de lo que es el partenariado, ¿no? En el ciclo 2021-2027, como he dicho, 1.000 millones vienen de Horizonte Europa a través de la Comisión Europea, y la industria se ha comprometido a financiar otra cantidad equivalente de 1.000 millones. Esto es lo que es a nivel del ciclo multianual.
A nivel de los proyectos individuales, pues depende. Los proyectos que son de investigación, lo que dentro de Horizonte Europa se llaman Research and Innovation Actions, se financian con un 100%. Y luego los proyectos que son de Innovation Actions, donde tenemos una parte más de demostración, proyectos con un TRL, Technology Readiness Level más alto, pues se financian con un 70% a los socios privados, digamos, y un 100% a non-for-profit, a las universidades, autoridades locales, públicas, etcétera. O sea que sigue un poco la misma dinámica que Horizon Europe, que los topics de Horizon Europe, sí. Efectivamente. De hecho, nosotros adoptamos los anexos generales de Horizonte Europa. Explicaré luego en una diapositiva donde tenemos algunas particularidades que las definimos a través de lo que llamamos condiciones específicas asociadas a o bien a una convocatoria o bien a un tópico, pero lo que son las normas generales de participación, de número de países, etcétera, todo eso está sacado, digamos, y transponemos lo que son los anexos generales de Horizonte Europa. Vale. Bueno, te piden cuando financian un proyecto, piden un porcentaje adicional a los socios o hay algún tanto por ciento adicional. Bueno, no lo sé. A ver, nosotros no. Nosotros dejamos las convocatorias de propuestas con las normas que te he comentado. Y bueno, y así funciona luego la relación entre lo que es las asociaciones privadas. ¿No? La asociación privada con el participante ya depende de la asociación. Depende de las. Ahí lamentablemente no os puedo decir porque no conozco, pero ahora en las próximas diapositivas sacaré a luz una serie de condiciones. Sí, no de esto, pero de algunas condiciones especiales que tenemos, ¿no? Que de alguna forma están justificadas por el tipo de partenariado, ¿no? que somos. Vale. Bueno, la alianza del hidrógeno tiene un papel complementario al de los partners que has explicado aquí, bueno, los stakeholders que has explicado aquí. ¿Puedes explicar un poquito más cómo relacionáis con ellos? Sí, bueno, forma parte un poco de lo que iba a mencionar luego de todo lo que son las sinergias, ¿no? que intentamos crear. Si miramos 4 años atrás había muy poquito, ¿no? Muy poquito no, pero todo lo que se hacía de hidrógeno era a través de lo que era nuestro partenariado. Actores, sí. Exactamente, sí, justo. Y es verdad que se crearon una serie de grupos y uno de ellos pues es la Alianza del Hidrógeno, ¿no? La Clean Hydrogen Alliance, que de alguna forma lo gestiona y lo anima lo que es la Comisión Europea, la Dirección General de Growth, de DigiGrowth, y nosotros nos relacionamos de la industria y nosotros nos relacionamos con ellos, participamos en sus grupos de trabajo cuando hace falta, cuando necesitan también información más técnica, que de alguna forma es lo que hacemos, ¿no? Sacar resultados de nuestros proyectos y de alguna forma informar las actividades, por ejemplo, de la alianza del hidrógeno. Es verdad que ahora tenemos hidrógeno en muchas partes, ¿no? de lo que es tanto a nivel de política, tanto a nivel de programas, pero nos relacionamos, pero es una cosa distinta, ¿vale? Es otro grupo distinto, pero sí que estamos en contacto. Es uno de los actores diferentes. No sé si Luisa, Cristina, ¿queréis aclarar algún punto más antes de seguir adelante? Si no, pues... No, seguimos adelante, Marina. Venga, pues seguimos. Yo creo que luego va a aclarar más cosas ahora, Antonio. Sí, por eso. Venga, muy bien, Antonio, gracias. Bueno, nada, entonces un poquito así dar una visión ahora de lo que es el Strategic Research and Innovation Agenda, que es un documento estratégico, ¿no? que enmarca las actividades del partenariado en lo que es su duración, ¿no? del 2021-2027, y tal y como menciono aquí, pues de alguna forma incluye lo que son los objetivos, ¿no? del partenariado, que tiene que ver con dar ayudas a todo lo que es la parte de I+D de temas de hidrógeno. Y vuelvo a repetir, hidrógeno ahora mismo, sí, tenemos una parte muy importante en nuestro programa, pero está en otros programas. Programas que seguro que conocéis, estoy seguro, como por ejemplo el Innovation Fund, que da financiación también a proyectos de tipo de energía, incluido el hidrógeno. Sí. Claro, entonces el Cluster 5 también, dentro del programa de trabajo que Luis ha explicado, que no están cubiertos dentro de las partnerships, también hay proyectos de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, o dentro del programa del European Innovation Council también. Entonces, es para mencionarlo. ¿Qué pasa con el SRIA? Bueno, el SRIA al final lo que ha hecho es, año 1, si quieres, ¿no? del partenariado, pues ha identificado lo que son las prioridades, ¿no? Las prioridades que se ha creído en ese momento determinado que eran necesarias para alcanzar los objetivos del partenariado.
Y de alguna forma, pues eso informa lo que es la redacción de las convocatorias de propuestas anuales. ¿Cómo se redactan esa convocatoria de propuestas anuales? Pues bueno, a enero de cualquier año, la industria, la comisión, pues de alguna forma mandan lo que son las prioridades estratégicas para ese año, alineadas con el SRIA, y a partir de ahí, pues a través de los grupos de trabajo de Hydrogen Europe, junto con la input de la comisión y de alguna forma gestionado por la oficina en la cual trabajo yo, pues se van desarrollando los programas de trabajo. Se proponen una serie de topics, se deciden cuáles van a seguir o no en función también del presupuesto. Y bueno, y esto es un ciclo anual que acaba cada año en diciembre cuando aprueban el programa de trabajo el Governing Board, y luego en enero de cada año pues sacamos la convocatoria de propuestas. En el SRIA, que está alineado con la regulación del Consejo que he dicho antes, que de alguna forma guía nuestra creación, pues hay ciertas menciones al por qué tenemos para ciertos tópicos, para ciertas áreas, condiciones especiales. Por ejemplo, en los proyectos que son de tipo estratégico, los flagship projects que llamamos y que de alguna forma son muy importantes para el sector y para alguna forma dar continuidad a lo que son los resultados, pues se requiere que haya un miembro al menos de Hydrogen Europe Industry o Hydrogen Europe Research, que es lo que es el socio privado del partenariado, pero solamente para algunos tópicos. Y también en el SRIA lo que se incluye son unos objetivos que están de alguna forma asociados con una serie de KPIs tecnológicos, con lo cual los programas de trabajo que se redactan de forma anual también tienen unos objetivos tecnológicos muy claros que permitan avanzar en el cumplimiento de los objetivos que se han incluido en el SRIA. El SRIA, pues probablemente se revisará como cualquier tipo de documento estratégico que forma parte de Horizonte Europa pronto. No hemos empezado el proceso, pero no me extrañaría que lo empezásemos este año y que de alguna forma pues esto se llevase a cabo durante el año que viene. A nivel técnico, bueno, muy rápido, pero básicamente cubrimos investigación y desarrollo a través de la cadena de valor del hidrógeno, producción de hidrógeno, con electrólisis, pero también otro tipo de procesos. Verde, clean, lo que llamamos aquí. Nos centramos en todos los elementos que veis a nivel de distribución y de transporte, tanto en hidrógeno gas como portadores líquidos de hidrógeno, temas de infraestructura, desarrollo de métodos innovadores y más eficientes de compresión, purificación, etcétera. Y luego pues nos centramos en las aplicaciones finales, tanto a nivel de transporte y a nivel de aplicaciones estacionarias. Cabe destacar que a nivel de aplicaciones estacionarias, en este partenariado hemos extendido las ayudas no solo a pilas de combustible, sino también a turbinas de gas y calderas, ¿vale? Eso es importante porque es un área que no financiábamos antes. Y como he dicho antes, pues tenemos una serie de actividades horizontales, ayuda a proyectos de cross-cutting, como lo que he dicho, ¿no? Ayuda a investigación prenormativa, educación, etcétera. Una financiación muy clara, que va a ser así, ya explicaré luego, para temas de valles de hidrógeno durante cada uno de los años, y luego ayudas a lo que llamamos los Strategic Research Challenges, que de alguna forma son áreas que intentan traer a toda la comunidad científica de alguna forma para crear las bases de la generación para el desarrollo de los productos de nueva generación. Pues miran temas importantes como la reducción de materiales, los critical raw materials, etcétera. Entonces, el tema de las sinergias es muy... Vale, el tema de las sinergias, y no espero que vayamos a tener en esta presentación, pero simplemente decir que tanto alrededor de Horizonte Europa, que es lo que veis en el centro, pues hay una serie de partenariados enorme, que también cubren hidrógeno. Como ha dicho Luisa también, muchos de estos se centran en lo que es el desarrollo en la integración de una aplicación determinada, como puede ser pilas de combustible o batería que ha mencionado ella, en lo que es una aplicación concreta, como por ejemplo el partenariado de marítimo. Pero es que además tenemos también una serie de programas a nivel... De otros programas, sí, sinérgicos, que, bueno, justo. pues que se complementan para diferentes partes de la cadena de valor o de la cadena de desarrollo, efectivamente, o Exactamente. complementarios. Justo, y que muchos de estos pues están gestionados, aunque son fondos europeos, están gestionados por los países miembros, ¿eh? Estamos hablando de los fondos los fondos FEDER, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego daré un poquito un ejemplo de qué tipo de proyectos pues tenemos también, ¿no? en esta dirección.
¿Cómo implementamos sinergias? Pues de muchas formas. Sé que hay muchos instrumentos en Horizonte Europa, no siempre son fáciles de usar, pero un ejemplo concreto es lo que hemos hecho con el programa Connecting Euro Facility, que es el que lleva la agencia Cinea, en las cuales nosotros en la convocatoria del 2022 sacamos una convocatoria, un tópico para financiar la implantación de 150 camiones de transporte pesado. Y ellos, en una convocatoria de propuestas independiente, pero más o menos alineada en el tiempo, financiaban la infraestructura. Entonces, como resultado, tenemos dos proyectos, uno que es el nuestro, que veis aquí en la izquierda, que va, lo que he dicho, a implantar 150 camiones en 8 países, y en paralelo, la financiación de la infraestructura pues la está dando el programa Connecting Euro Facility, que son además, es un programa que tiene muchas convocatorias una detrás de la otra, ¿no? Durante al menos están por la tercera, cuarta, no estoy muy seguro, pero bueno, se centran en la financiación de infraestructura, incluido infraestructura de hidrógeno, en los corredores, ¿no? de TEN-T corridors. Otro tipo y aquí a lo mejor ya me voy a lo que es un poco la última parte, ¿no? del bloque, pero antes de pasar al siguiente bloque, hay un énfasis muy importante en lo que es crear ecosistemas, valles de hidrógeno. Entonces, al final estamos hablando de generación de energías renovables a través de las cuales se genere hidrógeno verde de distintas escalas. Nuestras convocatorias, podéis ver aquí, van entre 500 y 4.000 toneladas de hidrógeno por año, algunas más, y que de alguna forma pues, suministren las necesidades de distintas aplicaciones, bien transporte, energía, incluso como materia prima en industria, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos una definición que más o menos se ha adoptado en base también a unos estudios que hemos hecho en temas de valles de hidrógeno, pero podéis ver aquí que una de las características principales es que, bueno, pues requieren inversiones elevadas, ¿no? Y nuestra financiación, tal y como está diseñada, pues cubre solamente una fracción pequeña. Es decir, si estamos hablando de un valle de 4.000 toneladas de hidrógeno, creo que en la convocatoria del 2023 damos 20 millones, es una fracción muy pequeña, no alcanza, ¿no? Para todo lo que es el valle de hidrógeno. Entonces, hay una serie de inversiones que las cubrimos nosotros, puede ser que las cubran todas o una parte, y luego hay otras que de alguna forma tienen que estar financiadas con otros fondos de financiación. ¿Cómo combinar esos fondos? No es fácil, es complejo y de alguna forma lo que intentamos en las propuestas es que la gente nos envíe pues, una serie de planes de financiación en los cuales se nos expliquen a ver bien cómo se va a trabajar con sinergias con otros programas o en algunos otros casos con financiación propia, que también es el caso, ¿no? Pero es verdad que no es sencillo combinar los fondos, las condiciones de participación en programas nacionales, aunque usen financiación europea, por ejemplo, a través de los fondos de los Next Generation EU o incluso los FEDER, pues bueno, crea una temática de cómo presentar una propuesta, primero, y segundo, de cómo implementarla, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho un poquito para intentar ayudar o sí, de alguna forma soliviantar ese tipo de problemas, hemos lanzado una asistencia técnica, que es lo que pongo en esta diapositiva, en la cual de alguna forma la vamos a lanzar lo más probable esta semana. Es una asistencia técnica en la cual va dirigida a las Managing Authorities, a las autoridades que gestionan lo que son los fondos europeos a nivel nacional, regional, en las cuales seleccionaremos 10 con un criterio que saldrá publicado en nuestra página web para de alguna forma investigar cómo podemos trabajar juntos, ¿no? A nivel de lo que es la Clean Hydrogen Partnership, junto con los países miembros o las Managing Authorities de una región determinada. Depende de cada país, tendremos autoridades a nivel estatal o en otras a nivel regional o ambas, ¿no? Dependiendo del país. Entonces, simplemente deciros que eso llevará a la redacción de 10 Memorandums of Cooperation o Memorandum of Understanding, en las cuales intentaremos de alguna forma ver cómo podemos colaborar de forma concreta con las Managing Authorities, que al final, quieras o no, pues están definiendo los programas operacionales y tienen presupuesto disponible para cofinanciar y para financiar actividades, ¿no? Incluidas el campo del hidrógeno. Entonces, una mención muy breve a esto para que sepáis que eso pues va a venir. Paro aquí, Marina, antes de entrar en las últimas diapositivas. Sí, no sé si hay alguna preguntita. No, por ahora no hay ninguna más. Al respecto, bueno, como vamos a tener tu presentación y la vamos a distribuir, no os preocupéis que
bueno, que os llegará. Si tenéis alguna pregunta, acordaros de irla poniendo en el chat y ya está. Muy interesante el hecho de que vais a renovar esa agenda estratégica de investigación y de innovación y de esas posibilidades de participación en los próximos meses, antes de verano, después de verano. ¿Cuándo prevés esto? No, la verdad es que no tengo una fecha exacta. La verdad que todavía no se ha lanzado ni siquiera el proceso, con lo cual llevará tiempo, pero será más que una redacción, será una revisión. Una revisión, y una por ver todavía el actualización, ¿no? alcance. Exactamente, una actualización. Exactamente, sí. Y ya te digo, no sabemos todavía el plazo exacto. En esa actualización, ¿cómo se conecta con las iniciativas, como has comentado, de InvestEU y otros programas? ¿Tiene relación de alguna manera? ¿Cómo os relacionáis con esas iniciativas paralelas o con esos programas paralelos? A ver, a nivel de otros programas, en el SRIA, ¿no? En el documento multianual, sí que tenemos hojas de ruta con otros partenariados. Por ejemplo, si vais al anexo, tenemos una hoja de ruta con el partenariado de Clean Aviation, que entiendo que presentará en otra edición, en las cuales queda delimitado un poco lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos. A nivel de nosotros desarrollamos los componentes, la pila de combustible, por ejemplo, y ellos luego pues, se comprometen a integrarla en lo que son sus demostradores, ¿no? En cuando tengan de alguna forma, ¿no? Integrarlo y usarlas para un avión. Que de lo que ocuparían ellos. Y tenemos unas hojas de ruta pues con la Process for Partnership y luego con la Zero Energy Waterborne Partnership, ¿no? Delimitando lo que hace cada uno. A nivel de países miembros no tenemos nada concreto formulado, más allá de que hay que buscar sinergias, que es algo que está de alguna forma es común, ¿no? a todo lo que es Horizonte Europa, y por eso hemos sacado esta asistencia técnica para Managing Authorities, precisamente para ver un poco qué significa eso y desde nuestra posición cómo podemos ayudar. Nosotros lo que vemos es que hay mucha dificultad a la hora de decir, venga, necesito 100 millones para un valle de hidrógeno, voy a pedir 20 millones a la Joint Undertaking, que es dentro de lo que es el volumen de inversión total, igual no es mucho, pero ayuda mucho a iniciar las cosas, con lo cual tiene un valor añadido muy importante, pero luego cómo cofinancias el resto. Entonces eso es complicado. Eso es complicado. Y bueno. Mira, Ana Casado preguntaba sobre, bueno, vosotros en los TRLs que has puesto antes, vemos que partíais de unos TRLs medianos y hacia altos, hacia casi operacional. ¿Cómo os relacionáis con los topics del clúster 5 que salen en la parte de energía, igual en la parte más disruptiva y tal? ¿Dejáis lo que es TRL más bajo para el programa de trabajo? ¿Cómo lo tenéis distribuido esto? ¿Cómo lo negociáis? La verdad es que lo negociamos pues hablando con los otros servicios de la Comisión Europea. No necesariamente hay una división por TRLs, ¿vale? Aunque es verdad que, por ejemplo, salió hace un par de años lo que es toda la parte de financiación de hidrógeno limpio del European Innovation Council, que ahí sí que estaban financiando proyectos en generación de hidrógeno con TRLs muy bajos. Entonces, bueno, nos coordinamos con ellos. De hecho, tenemos un memorándum de cooperación con el EIC para asegurarnos de que tenemos una colaboración regular para que no financiemos lo mismo. Entonces ellos de alguna forma sacaron financiación sobre todo para rutas alternativas, se centraban mucho en lo que era generación de hidrógeno no electrolítico, y nos coordinamos con ellos. Entonces es verdad que no tenemos actividades de TRLs muy bajos, pero sí que empezamos a 3 hacia arriba e incluso a veces más bajos, pero es verdad que esa parte a lo mejor sí que la parte más disruptiva la dejáis igual en el programa de trabajo, ¿no? Sí, aunque tenemos, por ejemplo, este año, si lo veis, si es información pública, vamos, lo que es el tópico que hemos sacado para tecnologías disruptivas en generación de hidrógeno, creo que hemos recibido más de 20 propuestas, muchísimas. Entonces también cubrimos esa parte. Lo que intentamos es no solaparnos con lo que hacen otros. Una pregunta, o no sé si es pregunta o sugerencia, que lo que de alguna manera, si tenéis algún servicio o tenéis previsto alguna coordinación entre los proyectos que ya están en funcionamiento, pues para facilitar estas sinergias entre los diferentes proyectos que ya están running o que ya están funcionando, ¿lo organizáis vosotros? ¿Lo organiza la comisión? ¿Lo dejáis en manos de las asociaciones? ¿Cómo lo orquestáis? Sí, a ver, depende un poco. Por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de nuestro
nuestro portafolio un número de proyectos que trabajan en una cierta tecnología y que vemos que hay una serie de sinergias, obviamente nosotros facilitamos ese agrupamiento, que luego viene implementado por los proyectos mismos. Hace nada, el año... Exacto. Sí, pero bueno, es básicamente un poco también el identificarlos, pero normalmente se suele saber si tenemos más de 3 o 4 proyectos en una convocatoria, en una temática determinada, pues obviamente intentamos que vayan de la mano. Luego, a nivel de otros programas, es lo que digo, tenemos reuniones periódicas con otros partenariados. Intentamos, a la hora de implementar esos proyectos, pues a nivel de officer, ¿no? de los project officers que llevan los proyectos, pues hay un diálogo continuo. A veces participamos en los kick-off meetings de los otros proyectos y hacemos un seguimiento también de las actividades de proyectos, por ejemplo, financiados por el Process for Partnership. Pues también estamos a ese nivel. Y a nivel programático, pues intentamos definir programas de trabajo que no se solapen, que no tengan. Y eso es a través de las consultas con la Comisión. Nosotros tenemos un contacto muy regular con la Comisión Europea que de alguna forma luego se encarga de decirnos, oye, cuidado que vuestra industria está... Exactamente, y decir, que pasó el año pasado, están planteando financiar infraestructura de hidrógeno líquido en aeropuertos, pero hay un tópico que va a salir en el Cluster 5 sobre esta temática, entonces no vamos a evitarlo, ¿no? Y bueno, es un poco a base de diálogo, la verdad, diálogo ¿Organizáis y cooperación. workshops, sesiones conjuntas entre varios proyectos? O los proyectos lo organizan, por ejemplo, sí, los proyectos lo organizan ellos, a veces facilitado e iniciado por nosotros. Hace unas semanas hicimos un workshop con temas de aviación junto con la Clean Aviation Joint Undertaking, hicimos un workshop con ellos. Y bueno, sí, y dentro de lo que es cada temática, pues los proyectos inician sus propios workshops y ya digo, nosotros también iniciamos otros dependiendo. Hicimos una hora en Valles de Hidrógeno hace un mes aproximadamente, o no, 2 meses ya, a finales de febrero. Entonces, todo eso, la verdad, sugeriría que el que quiera estar al día de nuestras actividades, suscribirse a la newsletter, porque es verdad que tenemos una actualización, yo creo que bastante buena de todo lo que hay. Intentamos cubrir hidrógeno en otras partes, en otros programas, no siempre podemos, pero creo que da una visión bastante buena de lo que hacemos y de los talleres y de los workshops que están por venir. Vale, nos preguntan también... Sí, Luisa, sí, si puedes clarificar. No sé cómo levantar la mano, a ver, como periodista. No, simplemente aclarar una cosilla, porque en una de las preguntas que habían hecho entre los topics que pueden salir en el hidrógeno en la JTI y luego los que salen en el Cluster 5. Entonces, en principio, en el Cluster 5, dentro de la parte de energía, los temas de hidrógeno no se contemplan por regla general, en el sentido de que todos los temas, para eso está el partenariado específico institucional, para recoger todo lo que tiene que ver con electrolizadores, compresores, transporte, almacenamiento, es decir, todo el core tiene que ir ahí en ese partenariado institucional, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que aparece en nuestro programa de trabajo? Pues aparece, por ejemplo, los topics que son más de redes, cuando se habla de vectores energéticos aparece el hidrógeno. Entonces, claro que se podría meter alguna parte del hidrógeno, pero no como un desarrollo específico de una tecnología propia del hidrógeno, sino como un vector más dentro de integrado de un sistema energético. Y luego es verdad que en este caso hay un topic para el programa de trabajo 23-24 específicos, que es Open Innovation Testbed en temas de hidrógeno, que ha sido un topic un poco inusual, porque es verdad que nosotros no recogemos temas de hidrógenos particulares, pero no se recogió en el partenariado y, bueno, por un poco votación de la comisión tenía mucho interés en que saliera ese topic y no salió allí, pues se ha metido en este programa de trabajo del Cluster 5, pero son cosas muy poco usuales. Puntuales. Y no deberían poner, exactamente. Vale. Mira, después me comentaban a raíz de lo que dices tú de proyectos que antes venían de antiguas convocatorias o así, había algún proyecto en el cual se había financiado construir 3 electrolizadores de 100 megavatios cada uno con una financiación de 30 millones de euros aproximadamente. Entonces, ¿algún comentario al respecto? ¿Cómo veis? Porque ¿cómo veis que se puede combinar con otros fondos? ¿Cuál es el horizonte que le prevéis a estos desarrollos? Luis, Antonio. Sí, el que yo he comentado, si es nosotros ahora mismo el electrolizador en tópicos de electrolizadores más grande que tenemos es de 20 megavatios. Es verdad que luego a través de los valles de hidrógeno estoy seguro que vamos a financiar electrolizadores de mayor capacidad. Lo de los 100 megavatios era una convocatoria dentro de lo que era el Green Deal Call de Horizonte 2020, exactamente. Y que eso lo lleva otra agencia, exacto, justo. Sí, que financió esta temática, también ecosistemas
sostenibles en puertos, en aeropuertos, no solo con hidrógeno. Entonces, bueno, pues la cofinanciación de ahí me imagino que no conozco los proyectos en detalle, los seguimos a nivel técnico, pero me imagino que será una mezcla de fondos propios con otro tipo de programas nacionales, la verdad. Me imagino que es lo que hacen. Nosotros lo que vemos en nuestros flagship projects, que los valles de hidrógeno es un flagship project, lo que llamamos flagship, que son proyectos de alguna forma de gran envergadura, de gran escala, ¿no? De alguna forma vemos cofinanciación pues con programas nacionales o regionales, y ahí es donde entran la dificultad, ¿no? De implementar La esa dificultad de cofinanciación. esas sinergias, sí, Exactamente, a nivel financiero y a nivel legal, claro, sí. de estas dos líneas paralelas. Nos pregunta entonces también, no sé, Luisa, Antonio, el 3,5% de contribución que se solicita a los proyectos, si es para el funcionamiento del Hydrogen Europe Association o es para el funcionamiento de la Joint Undertaking, entiendo que es para la asociación, ¿no? La verdad es que yo no puedo, espera, voy a quitar pantalla igual, ¿no? Y así nos vemos mejor. No puedo comentar porque no es algo que digamos no es que algo que está está iniciado dentro por, de vuestras, claro, no es iniciado por vosotros. O sea, no está entiendo que iniciado debe por ser vosotros, como una de las condiciones de la asociación, por Claro, facilitar ese networking, esa está organización de dentro de lo que es el consorcios funcionamiento de la asociación de de la Hydrogen asociación. Europe, y la relación que tengan con sus miembros, la verdad es que no conozco el detalle, con lo Vale, cual no sí, puedo comentar. era simplemente por clarificar. Sí, no. Sí. Nosotros Que no lo que es sí tenemos, iniciativa vuestra. lo que nosotros sí tenemos en los proyectos es un porcentaje de prefinanciación que va a lo que llamamos el Guarantee Funding. Pero bueno, eso es un instrumento que tiene Horizonte Europa, de tal forma Sí, que es sí, Horizonte Europa, sí. que si un socio se va que quiebra o lo que sea, pues hay un fondo, Sí. digamos, que cubre esa parte, ¿no? Que Pero es- eso es separado. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, seguimos. Sí, mira, soy consciente del tiempo, entonces, aunque es algo que a lo mejor no se debe hacer, pero lo único que quería comentaros, voy a intentar Venga. resumir, ¿no? Lo que quería comentaros en esta parte final son dos mensajes. Uno, Venga, que llevamos muchísimas trabajando gracias. con las regiones desde hace mucho tiempo, desde el 2016. Empezamos, como os hemos dicho, con la primera Joint Undertaking desde el 2008. Y quieras o no, cuando ese tipo de proyectos de poner cientos de autobuses en las ciudades, ¿no? O sistemas de generación de calor y de electricidad en lo que son los edificios o coches, camiones, pues se podía palpar ya que las autoridades públicas, ¿no? O las regiones, las ciudades, pues estaban muy interesados en temas de hidrógeno. Entonces, en el 2016 empezamos a trabajar con ellos, firmamos colaboraciones con 90 regiones, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que había un interés y que valía la pena seguir. ¿Qué hicimos? Pues muy resumidamente, desarrollamos una asistencia técnica para regiones que de alguna forma, con un formato determinado, damos ayuda a las regiones o las ciudades que quieren desarrollar un proyecto de hidrógeno para conceptualizar ese proyecto, tanto a nivel técnico como a nivel de preparar un poco lo que son las inversiones. Y eso se hace pues a través de un grupo de consultores. Estamos ya en la PDA 2, en lo que es la fase 2 de esta iniciativa, y ahora son 15 regiones que están recibiendo ayuda, un equivalente de 50, 60.000 euros, aunque se administra a través de tiempo de un consultor, pero eso es el equivalente, para poner sus planes de hidrógeno dentro de su contexto regional, ¿no? Entonces, eso es una iniciativa que tenemos, una ayuda técnica limitada. Luego tenemos los programas de trabajo, en los cuales hay proyectos, como he dicho, de temas de valles de hidrógeno, que damos financiación, y luego a nivel internacional pues hay una iniciativa que es la Plataforma Internacional de Valles de Hidrógeno, que podéis visitar cuando queráis, donde de alguna forma pues intentamos una cooperación internacional en temas de valles de hidrógeno, en la cual pues aparecen en una base de datos con una serie de best practices todo lo que son los valles de hidrógeno que de alguna forma pues se pueden considerar, de acuerdo a un cierto sistema de certificación, un valle de hidrógeno. Y a partir de ahí, simplemente deciros que valles de hidrógeno es algo que va a estar financiado en todo lo que es las convocatorias de propuestas que nos quedan. Hace nada nos dieron 200 millones de euros adicionales desde el 2023 hasta el 2025 para valles de hidrógeno, y ahora estamos preparando contratos para 9 valles de hidrógeno dentro de la convocatoria del 2023
del 2022. 23, Sí. Es 23, pero había una partida de presupuesto en el 2023 de 60 millones, de esos 200 millones, y se hizo una enmienda al programa de trabajo a principios de este año donde, sí. exacto, se dice esa financiación se va a usar para financiar valles de hidrógeno que se han enviado en la convocatoria del 2022, pero que no han podido recibir financiación por falta de presupuesto. O sea, los que estaban como en la lista de reserva, ¿no? Exactamente, Marina, justo. Y bueno, y así seguiremos en los próximos 2 años. Hemos recibido 28, lo pongo aquí muy rápido para que lo veáis. Hemos recibido 2 tópicos, teníamos, perdón, un valle a gran escala y una pequeña escala, y hemos recibido 28 propuestas este año, ¿vale? Hemos recibido 28 propuestas para valles de hidrógeno, más lo que veis aquí también en los tópicos, no las propuestas, pero os puedo decir que lo que hablamos de la proyectos para desarrollar tecnologías disruptivas, hemos recibido más de 20, si no recuerdo mal. O sea que hay mucho interés también. Sí, realmente. Bueno, y que sepas también que a nivel nacional, por ejemplo, los planes de recuperación también están potenciando esta tecnología a través de los PERTES. Exactamente, sí. Y ahí es un poquito también lo que nos gustaría ver, es cómo poder colaborar y coordinar, ¿no?, ciertas convocatorias que pueda haber en ese caso, ¿no?, a nivel nacional con lo que tenemos nosotros, porque lo que vemos es eso, que a veces los timings, ¿no?, las fechas de las convocatorias no coinciden. Entonces eso también dificulta enviar una propuesta a Europa y otra a nivel en un programa, ¿no? Y la verdad que os dejo, además me quedan muy poquitas las otras ya para que las veáis vosotras mismos, porque no hay más contenido de lo que os quería decir que entonces voy a parar de compartir, si consigo de compartir, y si no me lo... No, muy interesante esta implementación a través de los valles de hidrógeno y bueno, pues gracias por poner esta información adicional en tus slides para quien quiera seguir cuáles son los proyectos y cuáles son las próximas convocatorias como la que has anunciado de 190 y pico millones de euros. Y bueno, pues sí. Me parece que has dicho que para 2023 el presupuesto para los valles de hidrógeno era 192 millones de euros, ¿es correcto? Bueno, es un poco más. Para el 2023 tenemos un presupuesto en la convocatoria principal, tal y como ha salido, de 2 valles pequeños, que creo que son 8 o 10 millones cada uno, ponle 16, 20 millones, y un valle grande que son unos 20 millones, si no recuerdo mal. Claro, pero hemos recibido 28 propuestas. ¿Qué pasa? Vamos a dar financiación a 3, porque ese presupuesto ya está. De esos 200 millones que he dicho de REPowerEU, 60 se han usado en el programa de 2023 para financiar valles de hidrógeno de 2022. A lo mejor cuando definamos el programa de 2024 se decidirá, vamos a coger... o sea que es para varios años. Los 192 eran para varios años. Es para varios años. Entonces, mensaje, si alguien tiene pensado enviar una propuesta en temas de valles de hidrógeno, es bueno hacerlo en este año y el próximo. Bueno, este año ya no, porque hemos cerrado la convocatoria, pero para el próximo año, porque hay una financiación y que yo creo que puede ser interesante. Que queda todavía. Más otros programas que no nos olvidemos. Y quiero hacer un recordatorio muy rápido. Ahora mismo hay una convocatoria en el Innovation Fund para proyectos de pequeños, que llaman ellos, aunque no son tan pequeños, donde un valle de hidrógeno podría tener cabida. Y de hecho hay ciertos ecosistemas de hidrógeno financiados por el Small Scale Innovation Fund, que creo que está abierto hasta octubre de este año. Entonces, bueno, es otro tipo de programa, otro tipo de requerimientos, pero también puede ser interesante, yo creo. Luisa, tenemos aquí, si quieres añadir un poquito más, porque el tema de los Innovation Valleys con hidrógeno, pues interesante y que despierta mucha. Luisa, espera, que estás muteada. Perdona. No, nada, simplemente sí, afirmo lo que dice Antonio. Es verdad que ha venido una partida presupuestaria adicional de 200 millones de euros para lo que son los valles, y hay un interés muy grande europeo y luego también a nivel internacional con los temas de crear esos ecosistemas, sobre todo por generar demanda y generar producción a la vez, ¿no? E intentar casar todo y un poco ir también siendo conscientes de las ventajas que puede tener y en qué aplicaciones concretas y en qué entornos el hidrógeno puede funcionar como un vector energético muy, muy útil y con una, vamos, y no solamente como vector energético, sino con unas aplicaciones muy claras. Entonces, sí. Va a haber dinero y yo lo que no sé si va a haber pacientes convocatorios, pero bueno, ya también lo has dicho tú, Antonio, que sí, que está por decidir, la verdad. Estos sí, son decisiones un poco más estratégicas, ¿no? De cómo, se me olvidó mencionar, Luisa, que la Comisión va a publicar una hoja de ruta del hidrógeno, lo que llaman el Hydrogen Valleys Roadmap. No sabemos el formato, si va a ser una comunicación, con lo cual puede llevar más tiempo para lo que es a la hora de publicarla, o va a ser lo que llaman un
documento de trabajo, que a lo mejor Un sería algo más working inmediato. paper, sí. Pero bueno, a Working nivel document. práctico, lo que os digo, no se sabe cómo a lo que se destinarán ese presupuesto, pero creo que en los próximos 2 años. Y si hay programas nacionales que, por ejemplo, tienen claro objetivo de financiar los usuarios finales, nosotros buscamos un valle de hidrógeno entero, pero se pueden combinar los fondos. ¿Cómo hacerlo? Pues habría que hablar y estamos siempre abiertos a poder ayudar a los proponentes, ¿no?, que pueden enviar propuestas para explicarles cómo pueden formalizar una propuesta en la cual un programa, en este caso España, pudiese financiar una parte y cómo se englobaría dentro de una propuesta nuestra donde queremos un valle entero. Eso se tiene que ver, pero estamos dispuestos cuando lancemos la convocatoria de propuestas en enero a tener llamadas y intercambios para poder ayudar un poquito en ese ámbito. Pues eso estaría genial porque dudas va a haber. Sí, Sí que es cierto no. que hay muchos fondos potencialmente combinables para esos desarrollos, más los proyectos de la última convocatoria de Horizon 2020 del Green Deal, más los proyectos que se van acumulando de desarrollo tanto científico-tecnológico alrededor del hidrógeno, ¿no?, de las primeras convocatorias, y que de alguna manera tienen que encontrar salida en estos escenarios, ¿no?, que estáis planteando. Claro. Bueno, pues no hay más preguntas. Luisa, Cristina, Antonio, un placer porque nos hayáis acompañado, iluminado esta hora y media, que se ha pasado súper rápido, sobre este tema. Nada, indicar que tanto las slides como el vídeo pues se colgará tanto en la plataforma de eventos de CEDETI como también el vídeo en el canal de YouTube de CEDETI. Como ha comentado Luisa, después de verano pues jornadas informativas a lo largo del mes de junio, la jornada de la Semana Europea de las Energías Renovables, también con citas interesantes. Y bueno, para cualquier pregunta en tus slides también tienen tu correo electrónico, tenéis el correo electrónico de mis compañeras, tanto Cristina Garrido como María Luisa Revilla, y lo dejamos aquí. Simplemente quería invitaros a la próxima sesión, al próximo lunes, de los lunes al SOS. En la próxima sesión pues no es el lunes 29 de mayo, sino que saltamos al lunes 5 de junio, y esto es porque el lunes 29 de mayo es festivo, con lo cual el próximo lunes en el cual nos encontramos es el lunes 5 de junio puntualmente a las 11 de la mañana. Ahí continuaremos con el clúster 5, pero esta vez con la parte de transporte. Y transporte en cada uno de los sectores o los medios de transporte. Hablaremos de transporte en superficie, hablaremos de transporte marítimo, transporte aéreo y también a través de ferrocarril con diferentes actores, tanto de la comisión como de las joint undertakings o asociaciones que han estado y están detrás de esos partenariados. Sin más, pues nada, agradeceros a todos la atención, a todos los asistentes que os habéis mantenido ahí hasta el final también, y nada, os emplazamos hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos aquí en Bruselas los lunes al SOS. Gracias. Muchas gracias por todo. Un saludo, buen día. Hasta luego. Adiós.